Ok, sigamos entonces, vamos a hablar. Dice, cuando se deja de consumir, en caso de una adicción aparecen una serie de alteraciones psíquicas y físicas, o sea, mentales y físicas del comportamiento del cuerpo humano, que crean un intenso malestar en la persona, pudiendo provocar la repetición del consumo y que se caracterizan por ocasionar un estado antagónico al que se lograba con la sustancia o actividad adictiva, sumamente incómodas para el paciente y que ocasionalmente requiere de un fármaco para paliar las molestias en la fase de desintoxicación. Definitivamente, cuando uno deja de consumir las sustancias, sale a relucir lo que es el síndrome de abstinencia, donde muchas veces viene con cualquier malestar en el cuerpo humano, en el organismo de la persona que consume las drogas. En el peor de los casos, muchas veces se tiene que utilizar un fármaco que ya lo tiene que diagnosticar el médico para poder paliar esa molestia. La persona puede empezar consumiendo por placer o gusto, pero que a partir de haber sufrido el síndrome de abstinencia, consume en parte por miedo a que éste aparezca, ya que se trata de una situación que crea mucho malestar. Muchas veces quizás ustedes se han dado cuenta de que cuando su hijo lo han tenido o su familiar adicto lo han tenido en su casa, ¿qué ha pasado? Por más que él no quiera consumir, ha salido a consumir y es producto del síndrome de abstinencia, porque ya la intoxicación del cuerpo hace que el cuerpo te pida seguir consumiendo. La tolerancia del consumo de la sustancia hace que tú sigas en lo mismo para poder satisfacer esa necesidad. Por más que muchas veces ellos han prometido, han dicho que sí lo van a dejar, cuántas veces hasta quizás hasta los han cerrado con ustedes con llave dentro y han visto la manera, la forma, cómo poder ir o salir para poder seguir haciendo el consumo, producto del síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia, dice, es además un cúmulo de reacciones físicas, las vamos a ver más adelante, cómo se manifiestan de acuerdo a cada droga de consumo, cuya intensidad dependerá de la cantidad, ojo, de la cantidad o los años o el tiempo que consumieron, la pureza y la frecuencia de consumo. ¿Cuánto tiempo? O sea, cuando hablamos de frecuencia, ¿cuánto tiempo consumían a la semana? Si era diario, 2 veces, 3 veces. Hay que ver eso también. Muchas de ellas son comunes a diferentes sustancias y otras son específicas. Inevitablemente el síndrome de abstinencia incide enormemente en la convivencia familiar, creando un clima de inestabilidad que algunas familias definen como una falta de control absoluto. Y eso muchas veces ustedes tienen esa creencia, que el adicto consume por falta de voluntad, porque no tiene un control, porque no quiere hacerlo. Y muchas veces es el síndrome de abstinencia el que te obliga cuando el adicto no tiene las herramientas necesarias para poderlo afrontar. Cuando el cuerpo le comienza a pedir, como le vuelvo a repetir más adelante, vamos a ver, no me quiero adelantar a lo que produce ciertas drogas, qué es lo que produce, y ustedes se van a dar cuenta y me van a dar la razón, porque ustedes lo han vivido con el familiar que han tenido al costado o al pie o al frente dentro de su ámbito familiar. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Dice, se entiende por síndrome de abstinencia al conjunto de signos y síntomas de una persona, o sea, signos y síntomas que puede sufrir en el proceso de supresión o reducción del consumo de la sustancia adictiva, por lo cuando tú lo cortas o lo reduces, entra a tallar lo que es el síndrome de abstinencia. Y acá tenemos, ¿no?, la heroína, el alcohol, el tabaco, quizás el café, la pasta básica, la cocaína, o alguna realización de alguna actividad a la cual es adicto. Porque, ojo, que no solamente acá el síndrome de abstinencia se da a las personas que tienen consumo de sustancias psicoactivas, sino también a la actividad sexual, al juego, a la ludopatía. Es decir, un conjunto de reacciones físicas o corporales, que ocurren cuando una persona deja de consumir la sustancia a la que es adicta. Sale a relucir ahí el síndrome de abstinencia. El uso continuo de sustancias que actúan sobre el sistema nervioso es responsable de la dependencia física. Por eso es que yo les decía y les digo, y grábenselo ustedes en su mente, la adicción es una enfermedad progresiva.
¿Por qué es progresiva? Porque va de menos a más. O sea, comienzas consumiendo, digámoslo así, en soles, 5 soles, y terminas consumiendo, qué sé yo, en una noche, 200, 300, 400, y sigues vendiendo tus cosas, robando para seguir consumiendo. Téngalo presente, progresiva, incurable, inmortal. Progresiva porque va de menos a más, incurable porque no tiene cura, pero sí tiene un control. Inmortal porque sabemos dónde termina la persona que no le pone un pare, un stop a esto. El cuerpo se adapta a ella, el cuerpo efectivamente se adapta al consumo, se adapta a la sustancia. El cerebro experimenta un cambio de su estructura y desempeño, de manera que solo puede funcionar normalmente ante la presencia de dichos químicos. Es por eso que se dice, y ustedes quizás lo han escuchado, que el adicto vive para consumir y consume para vivir, porque no tiene un control, porque la dependencia y la tolerancia ya lo ganó. La adicción ya se aferra en él. En el cerebro tenemos una zona de células denominada el sistema de recompensa o de gratificación. Y ese es el que pide, ese es el que quiere, ese es el que te llama a consumir. Gracias a ella, el ser vivo obtiene placer al realizar determinadas actividades como comer, beber, fumar, inhalar y mantener relaciones sexuales, que van encaminadas al mantenimiento de la vida. Y definitivamente, o sea, la dopamina o el sistema de recompensa de la gratificación del cerebro le pide al adicto que tiene que complacerlo. Y el adicto lo único que tiene que hacer y sabe hacer es consumir para gratificar al cerebro. Las drogas actúan produciendo ese placer sin necesidad de esfuerzo por el mero hecho de consumirlas. Cuanto más se consume, el deseo se convierte en un deseo patológico y pasa a ser el centro de la vida del adicto. Lo que yo les decía, los que yo les decía anteriormente. El adicto vive para consumir y consume para vivir. Esa es una característica del adicto que, por eso, por el síndrome de abstinencia, por el sistema de recompensa que el cerebro te pide, es que sigues y sigues y sigues. Así tú le llores, te arrodilles, le pidas, le implores, el cerebro es el que le pide por la intoxicación y el sistema de gratificación que tiene. El síndrome de abstinencia se desarrolla cuando el organismo no recibe mala sustancia de la adicción. Ahí, cuando cortas, cuando suprimes o cuando dejas, ahí entra a tallar el síndrome de abstinencia. Y tú te has dado cuenta cuando tu familiar o tu paciente ha llegado quizás de consumir y está cuántos días, un día, 2 días, eh, sin hacerlo, y de la noche a la mañana y en el ratito menos pensado se fue, porque ya no puede, por la intoxicación que tiene. Es necesario especificar que el síndrome de abstinencia no se entiende como una enfermedad. Ojo, el síndrome de abstinencia no es una enfermedad. Ojo con eso. Tengamos cuidado con eso. Sino como una alteración del estado de la salud del adicto. Pero no es una salud de gravedad. O sea, es un síndrome, ¿cómo les explico? Lo voy para que ustedes lo entiendan algo aquí rápido. Te duele la cabeza, te da diarreas, te duele el cuerpo, las piernas, las manos. Lo vamos a ver más adelante con más especificación, pero para que ustedes no se pierdan y más o menos tengan la idea cómo funciona el síndrome de abstinencia. Siendo necesaria su transición para deshabituarse del consumo de la sustancia o de la realización compulsiva de alguna actividad. Y acá está. Eso es lo que yo les decía, que por eso no me quería adelantar, porque aquí están los síntomas del síndrome de abstinencia. En el alcohólico te da temblores, te da insomnio, te da sudoración, te da náuseas, pudiendo llegar a compulsiones muchas veces, y también el delirio de tremens en los casos más graves. Y el más grave del alcoholismo es el delirio de tremens, que muchas veces hasta les puede dar un infarto. Si ustedes se dan cuenta y de repente han tenido algún familiar o conocen a alguien que es alcohólico, toma hoy día y al otro día, ¿cómo está? Le tiemblan las manos, el cuerpo, no está quieto, está medio aconcajado, no duerme. Y si tú le das una copita de alcohol o un trago de alcohol, nuevamente regresa a la lucidez. Pero al tomarse una copita, como él ya está intoxicado y el cuerpo le va a pedir más, sigue en carrera. Sigue en carrera.
Yo les voy a contar un caso que tuvimos cuando tuve el centro de rehabilitación. Se internó un alcohólico, lo internó la familia, y como a la semana, casi 10 días, estábamos ahí, los muchachos estaban durmiendo, porque dormíamos en un cuarto, y él se levanta y quiso prender su colchón, diciendo que estaba lleno de abejas todo su entorno. Decía, no, hay muchas abejas, hay que quemar, porque nos van a picar, nos van a picar. Y no había nada. Ese es el delirio de tremes, las alucinaciones que te dan, producto del alcoholismo. Es muy fuerte muchas veces, por eso yo les decía anteriormente que muchas veces se tiene que medicar la persona para eh, poder controlar ese síntoma del síndrome de abstinencia del alcoholismo. Los barbitúricos te dan ansiedad, te dan insomnio, te dan temblores, delirios también y compulsiones. En el alcoholismo también hay compulsiones, son una especie así como, hay una enfermedad que tienes que ponerle algo en los dientes, no recuerdo su nombre, que tienes algo en los dientes para, Bruxismo, bruxismo, ya, eso. Tienes, gracias. bruxismo. Tienes algo que ponerle para que no se muerda la lengua. Así te da también el alcoholismo. Es muy, muy, muy peligroso en el alcohol el síndrome de abstinencia. La heroína te da lagrimeo, te da rinorrea, irritabilidad, temblores, bostezos, pupilas mediáticas, insomnio, vómito, diarrea, calambres musculares y pérdida del apetito. En buena hora, acá en Perú, no hay mucho consumo de lo que es la heroína. Casi no hay mucho consumo de lo que es la heroína. La cocaína y la PVC, depresión, irritabilidad, insomnio, cambios en el apetito. Cuando tú estás en consumo, la mayoría de personas que consumen estas sustancias casi no comen cuando están en consumo. Pero después que le pasa ¿cómo le digo? Que les pase el efecto, ¿cómo comen? Es por eso, porque quieren satisfacer esa necesidad de consumo comiendo. Enlentecimiento del psicomotor, trastornos en el ritmo del sueño, hipersomnia y apatía. No sé si conocen lo que es letargia, para conocimiento de ustedes, letargia es estado de somnolencia, Lento, es lento. así es. Y lo que es la energía es la falta de energía. El cannabis, lo que conocemos nosotros como marihuana, insomnio, hiperactividad y disminución del apetito. Cuando tú estás en consumo de marihuana, te da lo que le llama en el ambiente del consumo la bajada, lo que le dicen. Comienzas a comer, a comer, a comer. Pero pasa el otro día y como que se te quita el apetito. Las anfetaminas, perdón, las anfetaminas, trastorno del sueño, alteraciones del apetito, irritabilidad y humor depresivo. En el humor depresivo traes cosas al pasado, te ríes, te sientes desdichado, entra a tallar el sentimiento de culpa, te vuelves depresivo, cabizbajo, y ahí comienza ya el problema. Entonces, para tú poder levantarte nuevamente, buscas el consumo. Los inhalantes como el terocal y todo ello, insomnio, aumento de apetito, depresión, irritabilidad y dolores de cabeza. En el tabaco, ansiedad, irritabilidad y alteración del sueño. Todos estos síntomas son cuando te dan cuando tú estás con síndrome de abstinencia. Ojo, estamos hablando del síndrome de abstinencia, todavía no llegamos a lo que es el craving. El craving es un poquito más fuerte, pero se puede controlar a través de herramientas y todo ello. Tipos de síndrome de abstinencia. Y acá vamos a ver los 3 tipos que hay y cuándo casi llegan. Los efectos del síndrome de abstinencia sobre el organismo varían según la adicción. En algunos casos puede llegar a ser mortal, sí, como les dije, en lo que es el alcoholismo, por el delirio del Telmens y por las convulsiones, debido a las sustancias tóxicas ingeridas. El síndrome de abstinencia es una respuesta natural del organismo. Ojo, no es una enfermedad, como les dije anteriormente, es una respuesta natural del organismo que te da por querer seguir consumiendo. Pero superarla adecuadamente es posible, sí, sí, sí es posible. Si se trata bajo supervisión terapéutica, existen varios tipos de síndrome de abstinencia y a continuación detallamos cada uno de ellos. Y acá tenemos 3. El tardío,
El síndrome tardío presenta una serie de síntomas tras haber superado la adicción. Entre los síntomas más significativos de este tipo destacan las cefalias, las náuseas, dolor de cabeza agudo, irritabilidad, sudoración, deshidratación, insomnio, depresión, ansiedad, nerviosismo. El síndrome tardío genera más probabilidad de recaída. ¡Ojo! Más probabilidad de recaída. Muchas veces ustedes, por falta de conocimiento de estos síntomas, no se dan cuenta. Y cuando está el paciente o cuando está su familiar en un proceso de rehabilitación, llega el síndrome de abstinencia. Cuando ustedes lo han tenido 3, 4 meses, llega el síndrome de abstinencia estando quizás en su casa o estando quizás en la calle. Y como no tienen las herramientas y no saben muchas veces qué hacer, nuevamente recaen. Vuelvo a repetir, el síndrome de abstinencia te da con diarreas, con dolor de cabeza. Lo más característico que se ha visto en los centros de rehabilitación, sudoración, diarreas, dolor de cabeza, dolor del cuerpo. Muchas veces te da a la semana, muchas veces te da a los 3 meses, muchas veces te da a los 6. Veamos ahora el agudo. El síndrome de abstinencia agudo es el más frecuente y conocido. Este tipo hace referencia a las reacciones físicas y psicológicas que experimenta el organismo cuando abandona el consumo de las sustancias. Los efectos suelen ser contrarios a los producidos por las sustancias adictivas. Es decir, si la sustancia genera euforia, el síndrome de abstinencia se desarrollará bajo los parámetros de la tristeza. Y eso es lo que pasa. O sea, cuando tú consumes, supuestamente y entre comillas, el adicto es feliz, está alegre, está él, pero cuando le viene el síndrome de abstinencia, hay un bajón emocional. Hay un bajón, se pone melancólico, triste, deprimido. ¿Y qué es lo que hace? Buscar la sustancia para levantar el estado de ánimo. Y nuevamente vuelve a lo mismo. Si la sustancia genera euforia, el síndrome de abstinencia se desarrolla bajo los parámetros de la tristeza o decadencia física. No obstante, la intensidad del síndrome de abstinencia varía según la cantidad de sustancia ingerida en el tiempo de consumo y el tipo de droga. Acá, según la cantidad, el tiempo y el tipo de droga. Los más característicos en el Perú son alcohol, pasta básica, cocaína, marihuana. Lo más común, por ahí éxtasis ahora que está entrando con más fuerza, pero también el síndrome de abstinencia del éxtasis casi es idéntico al alcoholismo. Y el condicionado. Los síntomas del síndrome condicionado aparecen cuando los adictos se encuentran en situaciones donde habitualmente consumían la sustancia. Ojo, acá quiero que tengan claro esto. Cuando se encuentran en situaciones donde habitualmente consumían la sustancia. ¿Y cuáles son esas situaciones? Puede ser tu barrio, puede ser tu casa, puede ser la calle por donde circulaba, puede ser el instituto, puede ser la universidad, puede ser el colegio. Esas son las situaciones que se encuentran ahí en este tipo de síndrome condicionado. Este síndrome se conoce como una etapa de aprendizaje, ya que el adicto debe dejar de asociar determinados estímulos a las conductas de consumir. Y acá tenemos un ejemplo, dice, es frecuente que los fumadores fumen en actos sociales, como puede ser fiestas, cenas o comida. Por ello debe aprender que cuando se encuentra en una situación social de este contexto no tiene por qué consumir tabaco. Superar el síndrome condicionado repercute en la fuerza de voluntad del adicto. Y acá tiene que ser fuerte, acá ya tiene que entrar a tallar la parte mental. Acá tiene que entrar a tallar las herramientas que han aprendido dentro de la comunidad terapéutica o dentro del centro de rehabilitación donde ellos se encuentren y le han enseñado para poder bloquear todos esos pensamientos que le puedan venir. El síndrome de abstinencia durante el tratamiento del adicto. Dice, dependiendo del nivel de adicción y de la sustancia o conducta adictiva de preferencia, volvemos a repetir que depende mucho de la sustancia y también del tiempo. Este síndrome puede durar unos días hasta semanas. Ojo, puede durar días o también puede durar semanas.
En este momento, cuando el prospecto entra en la fase de mantenimiento de la abstinencia e inicia un proceso de crecimiento personal que en algunos modelos de tratamiento durante el primer año se enfocan en lo que se conoce como prevención de recaída dirigido a lograr una remisión permanente, deseable aún cuando la enfermedad es crónica e incurable. Ojo, mucho cuidado con esto. Hay muchos que cometemos los errores de sacarlos a los 6, 8, 9 años y no tenemos conocimiento de esto. ¿Qué pasaría si en ese lapso, en ese tiempo, llega el síndrome de abstinencia? Y tú de repente, por falta de conocimiento, no sabes qué es. Hay que informarse y aprender cómo poder nosotros ayudar a bloquear esto, ayudar a que el adicto también sepa cómo es esto. Al final él lo va a saber. Él lo sabe porque en los centros de rehabilitación te lo dicen y te lo enseñan. Muchas veces cuando tienes un dolor de cabeza o te sudan las manos, te sube el cuerpo, nosotros decimos ese síndrome. El adicto por manipulación quiere salir al médico, quiere salir a la posta, quiere salir al hospital. Pero cuando es síndrome, va a pasar. Lo único que hay que tener un poquito de calma. Por eso el primer año de recuperación es fundamental. Ojo con esto. El primer año de recuperación es fundamental y lo vuelvo a recalcar a ustedes. Cuando yo tenía centro de rehabilitación, a mí me decía los adictos o los internos se quejaban diciendo de que yo les envenenaba la cabeza a los familiares o les metía ideas a la cabeza a sus familiares porque si los familiares sacaban a ellos, yo iba a dejar de tener una mensualidad. Pero, o sea, era ilógico. Yo les decía, o sea, ustedes piensan de esa forma, de esa manera, si al final ustedes van a recaer y van a seguir viniendo. Y si no vienen conmigo, van a seguir siendo otro centro. Pero ellos en su manipulación y en su pensar le inyectaban esas ideas a la familia, diciéndole que el año no era importante o el año o solamente lo podían hacer con 3, 4, 5, 6 meses, pero sí es importante porque es parte del proceso, es la desintoxicación que tiene que tener uno. Ojo, la rehabilitación es física, es mental y también es espiritual. Y cuando hablo de espiritualidad, ojo con esto, cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión, hablo de adentro, del interno, de cómo estás tú en los valores, de cómo está tu accionar, cómo está tu conducta, cómo está tu actitud. De eso hablo cuando hablo de espiritualidad. Y acá vamos a hablar del craving. No sé si tienen alguna pregunta en lo que respecta a lo que es el síndrome de abstinencia para ir avanzando con lo que es el craving. De repente, alguien de ustedes tiene algo que decir, algo que preguntar. La abstinencia, buenas noches. ¿La abstinencia desaparece en algún momento de su vida al paso de los años o continúa? Mira, lo que es el síndrome de abstinencia en sí, a lo mucho puede llegarte hasta los 2 años, pero ya después te va a llegar, pero ya no en exceso. Pero cuando tú ya lo reconoces y ya sabes qué es, ya le pones un alto, ya no vas a estar en preocupación, lo que digamos, ya no te va a llamar en exceso a buscar la sustancia que tú Y, consumías. y Pero sí cuando se da, alguien está en muchas veces sí se da. abstinencia, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Cuando te da el síndrome de abstinencia, los primeros 3 meses, 6 meses o el año, mientras tú estés en un proceso de rehabilitación, lo vas a poder controlar. Pero muchas veces cuando estás Ujú. ya en la calle, en ese tiempo, hay factores que no te permiten hacerlo. ¿Por qué? Porque si estás estudiando o estás trabajando, muchas veces por vergüenza o miedo no lo manifiestas, no dices lo que tienes. Entonces, esos son síntomas de que te puedas ir a una recaída. Por eso es que yo les digo, la rehabilitación es física, mental y espiritual. Yo con esto no quiero decir que cuando tú estás 1 año, 2 años o año y medio ya estás rehabilitado, pero vas a poder controlar y conocer, sí, y tu cuerpo se va a desintoxicar de la sustancia. Pero cuando te digo, por decir, muchas veces, estando yo con el tiempo que tengo de limpieza, de la noche a la mañana me comenzó a doler la cabeza con 5, 3, 4 años. Y no sabía por qué.
y no le hacía caso y pasó. Y efectivamente era síndrome de abstinencia. Pero ya te viene solamente como por molestar más que todo. No te viene como para digamos, para que te vayas a consumir. No sé si complací tu pregunta. Y en el síndrome de abstinencia, cuando duele la cabeza, ¿puede tomar una pastilla para el dolor de cabeza? De preferencia no. O sea, si tiene un dolor de cabeza producto de alguna enfermedad, sí. Pero con el dolor de cabeza en el síndrome de abstinencia te va a pasar rápido. O sea, no va a estar todo el día, ni va a estar una hora, ni va a estar 2 horas. O sea, Y eso viene por algo de adentro, ¿no? Algo interno, por alguna emoción, ¿por qué viene? quizás porque tuviste una situación ahí, como lo vimos anteriormente, a ver, en acá, en el tipo de síndrome condicionado, por una situación donde habitualmente consumías antes. Quizás salió a la calle y pasó por un sitio de consumo, o quizás se encontró con alguien que consumía, o quizás olió. Mm, ok, Por esa ok. situación, muchas veces en ese tiempo viene lo que es el síndrome de abstinencia. Ah, ok, Pero a ok. veces viene relacionado con ello, con el craving. Muchas veces viene relacionado con ello. ¿Mm? Entonces, hay que aprender a detectar cuando es craving y cuando es síndrome de abstinencia. ¿Ok? La señora Carmen Mendoza está levantando la mano. Dígame, señora. Buenas noches con todos. Mi consulta es porque en el caso de mi hijo, alguna vez tuvo terapia y estuvo medicado por psiquiatría, pero después ya no, desde que está en la casa albergue ya no está, o sea, ya van para los 3 años sin medicación, sin nada. En realidad ya no lo necesita, pero él tiene un tema de que yo pienso que es por ansiedad o es por abstinencia que come, todo lo ve comer, 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 comer. Y sube bastante de peso y todo es comer, comer, y quiere comer y comer y comer y comer. Y cuando quiero visitarlo, todo es comida, comida, comida. Y obviamente me preocupo por su salud, pero ¿dónde sé si es por ansiedad o por el mismo tema de que está encerrado o por el tema de abstinencia? A ver, acá hay otro tema que, bueno, le voy a explicar. Muchas veces cambiamos una adicción por otra. Y acá quizás pueda que está cambiando la adicción a la droga por la adicción a la comida. Entonces ahí habría que ver el tema con los responsables de la casa y decirle que solamente le den las 3 comidas y ver cómo funciona su comportamiento. Y de acuerdo a ello, ir viendo qué es lo que es. Ya si esa ansiedad, ya hay que ver de que él no pueda, pero en el fondo va a poder, porque si él está dejando la droga, también va a dejar la comida. Pero también es parte de estar encerrado, pero uno tiene que comenzar a buscar cómo poder solucionar esas ansiedades. O sea, la ansiedad cuando ya es abrumal, ya necesitamos de un profesional en esto. Pero muchas veces el adicto ante algo, y cuando está en un proceso de rehabilitación, ante algo se tumba. Habría que hablar ahí con los responsables y decirles que le vayan cortando de a poco, porque va a llegar el momento que él va a salir a la calle y quizás no va a tener para comer y entra a tallar de repente el consumo, porque está cambiando una adicción por otra. Habría que conversar ahí con los responsables para ver cómo es su conducta cuando le cortan la comida. O decirle, ¿sabes qué vas a comer? Solamente vas a comer tu desayuno, tu almuerzo, tu cena. Y si usted le lleva doble plato, bajarle a la ración. Y si le reclama, ahí está el tema. Ahí comenzamos. No sé si alguien más, Disculpe, dígame. disculpe, y en ese caso del jovencito que tiene el tema de ansiedad, ¿no tendría que tallar el psiquiatra? Porque yo veo ahí que quizás requiere de algún balance químico en el cuerpo. Por eso le digo, o sea, primero habría que comenzar a controlarle la comida. O sea, muchas veces el adicto lo único que hace es comer, 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 engordar, ojo también, para comenzar a engañar a la familia y decir, mira cómo estoy.
producto de ello. Porque si nos damos cuenta nosotros cuando estaban en consumo muchas veces cuántos días no comían. Pero si eso, cortándole y haciéndole una conducta para que él pueda dejar de comer y coma lo que es reglamentario, no puede, ya tendría que entrar a tallar el psiquiatra. Yo veo ahí como que el psiquiatra tendría que tallar porque veo un problema grande de ansiedad. No sé, tal vez me equivoco, pero Pero sí, yo lo puedo que ver pasa es que eso. muchas veces, como le vuelvo a repetir, el adicto cambia esa droga por otra. Y si esa ansiedad te vas a dar cuenta cuando le quitas la comida, o sea, le vas a decir, ¿sabes qué? Ahora vas a comer así, solamente lo que te toca comer. Y si él no puede, ahí tenemos que entrar ya, traer ya, porque ese ya es un problema ya de ansioso, de ansiedad, y por eso come. ¿Ok? ¿Alguien más si tuviera alguna pregunta? Ok, ¿qué es el craving? Dice, la palabra craving proviene del vocablo inglés crave, que significa apetecer, tener antojo de algo o anhelar. Entendemos como craving la sensación de necesidad imperiosa y urgente de realizar una determinada actividad cuya ausencia genera ansiedad. En el caso de las drogas, se refiere al deseo intenso de conseguir y consumir la sustancia en cuestión que lo genera. Este deseo no tiene por qué encontrar un correlato conductual, es decir, no tiene por qué provocar una actuación que lleve al consumo. Ojo, no tiene por qué provocar una actuación que lleve al consumo, porque se puede parar, se puede decir basta. Es la necesidad imperiosa y urgente de realizar una actividad. O sea, el craving es la necesidad imperiosa de consumir. Pero cuando tú estás en abstinencia y estás en un proceso de rehabilitación, vas a aprender a controlar. Por eso es que les vuelvo a repetir, la rehabilitación es física, es mental y es espiritual. Y este es un proceso. Y les hago la pregunta, si tu familiar consumió 5, o consumió 6, o consumió 3, o consumió 8 años, o X años, ¿cuánto tiempo le pones tú? Se la dejo a ustedes. ¿Cuánto tiempo le pones tú para que pueda recuperarse o rehabilitarse su parte física, mental y espiritual? Ojo, hay gente que sí, que se rehabilitó en 1 mes, 2 meses, 3 meses, pisaron un centro de rehabilitación y cambiaron su vida, sí, pero de 100, 1, 2. Por eso que yo les digo que la adicción también es un tema conductual y de personalidad. Este deseo se da en sujetos que tienen o han tenido dependencia a una determinada sustancia, formando parte importante en el mantenimiento del proceso adictivo. Por eso acá cuando ya el síndrome de abstinencia pasa y entra a tallar el craving, cuando tú te das cuenta, no está tu familiar en tu casa. Quizás cuando tú te das cuenta, ya no está el control remoto, no está el celular, o no está X cosa, se la llevan. Producto del craving, por no saber controlarlo, por no saber pararlo. El craving puede aparecer incluso en individuos que han dejado de consumir. Generalmente suele poder estar presente de forma activa hasta 2 años después, si bien suele ser mucho más intenso. Ojo, 2 años después y suele ser mucho más intenso. El periodo comprendido entre el mes y el primer año de la finalización del consumo, ellos sin tener en cuenta la existencia de caídas y recaídas. ¿Por qué crees que recae? Muchas veces ustedes dicen por fuerza de voluntad. Quizás tenga razón, pero a mi parecer y a mi título personal es por no saber controlar esos pensamientos, esos deseos de consumo. Por eso que yo le digo que la recaída no es de frente yo y me voy. Cuando tú estás en un proceso de rehabilitación y sales, la recaída no es de que yo me voy a consumir enseguida, no. La recaída es una cadena que viene eslabón por eslabón. Y lo último es la recaída. La recaída física. La recaída comienza en recaída mental o comienza en recaída emocional. Por ahí de repente tuvieron un disgusto, o por ahí tuvieron un pensamiento de consumo, o tuvieron un sueño, o tuvieron un craving. No supieron pararlo y se viene, y se viene, y se viene. Llega un momento en que ya no podemos. Por eso que el control emocional en los adictos también es muy importante.
Muy, muy, muy importante. ¿Cómo puede aparecer el craving? Son varios los momentos en los que este intenso deseo por volver a consumir hace acto de presencia. Y acá veamos cuáles son. El primero es en el síndrome de abstinencia. Y como lo hemos visto anteriormente, el síndrome de abstinencia se produce cuando el adicto interrumpe el consumo de droga. En este sentido, es importante tener en cuenta cómo se produce la retirada de consumo. Quizás se produció así, drásticamente. Llegó a tu casa de consumir y tú pidiste que lo vayan, lo recojan, o tú mismo lo llevaste y lo internaste. O de repente en la calle lo encontraron y se lo llevaron. Esa forma es drástica. Y él tenía de repente en su pensamiento mañana o pasado seguir en lo mismo. Y va a seguir. O de repente tenía en su pensamiento qué hacer más tarde o qué hacer mañana. Y de repente tenía ir a trabajar para poder conseguir dinero y quizás, entre comillas, pagar lo que debe o qué sé yo. O quizás tuvo problemas en el sitio de consumo y se fió droga y después para pagarla. Entonces, todos esos pensamientos vienen cuando el síndrome fue así drástico. Yo no digo que no lo hagas drástico, ¿ah? Si lo tienes que hacer algo. En el caso de que sea demasiado rápida, brusca o inadecuada, es común que aparezcan diferentes síntomas de diversa gravedad. Aun cuando la interrupción se haga de forma correcta y regulada, la disminución del consumo puede provocar frustración, malestar, ansiedad e incluso agresividad. Y eso muchas veces se da cuando ustedes lo van a visitar. Cuando ustedes, quizás no todos, pero cuando lo van a ver por primera vez, ¿cómo están ellos? Reacios, quizás agresivos, quizás callados. Por ahí también viene la manipulación, porque el cuerpo comienza a pedirles, entonces ellos comienzan a chantajear y a manipular para poder salir, para poder ir. Condicionamiento a estimular. Habitualmente el consumo de drogas se da en función del contexto, como el lugar, la actividad relacionada a las personas implicadas. Te vas a jugar fútbol o vas a jugar pelota. Ves por ahí de repente gente que está tomando alcohol, que está tomando o consumiendo droga. Esa es una situación, es una condición estimulante. Búsqueda de placer, en este caso, y a diferencia de la abstinencia, donde sí existe una necesidad fisiológica para poder volver a consumir, en situaciones de sufrimiento vital y habitamiento o simple aburrimiento, puede aparecer un fuerte deseo de consumo. A veces este deseo también se presenta como una forma de intentar potenciar una experiencia gratificante. Y acá muchas veces, cuando estás en un proceso de rehabilitación, caes en apatía, caes en aburrimiento, lo ves monótono todo. Y lo que tu cuerpo te está pidiendo es que esa monotonía, ese aburrimiento, esa apatía, lo vuelvas a placer. Y mientras no sepas cómo poder controlar o ponerle un stop a ello, vas a hundirte, vas a venirte. Y como respuesta a deseos hedónicos, cuando el consumo de sustancias reactivas se encuentra vinculado al aumento de sensaciones físicas placenteras. Cuando sabes que el consumo de una droga te va a dar placer haciendo otra actividad. Cuando tú consumes alcohol y a la vez también consumes cocaína para poder eliminar el, consumo, el estado etílico, o consumes pasta base, o muchos de los adictos que para tener una relación sexual muchas veces han tenido que consumir marihuana o han tenido que consumir cocaína. Entonces relacionan eso y como no tienes el control o cómo bloquearlo y las herramientas necesarias, nuevamente lo que buscas es el consumo, lo que buscas es el placer. El tratamiento del craving es parte de todo el proceso de rehabilitación. Ojo, de todo. Y es esencial, grábate eso, es esencial para evitar recaídas. Es muy importante hacer que el paciente entienda y ustedes también entiendan que el craving es parte de la conducta adictiva. Sí, es parte de haber dejado el consumo, es parte de haber superado el síndrome de abstinencia. Por eso es que la rehabilitación es posible, no es fácil, sí, no es fácil. Hay que ponerle buena voluntad, aceptación, honestidad, receptividad y todas esas cosas. Si el paciente conoce, ojo, conoce reconocer los factores externos e internos que causan el craving, podrá controlarlo de una forma mucho más efectiva.
Esto se consigue durante el proceso de rehabilitación. Lo que yo les decía, ¿ustedes creen que en 3, 4, 6, 8, 10, un año puedan trabajar la parte mental? Muchas veces no se termina de trabajar la parte mental, la parte emocional, la parte espiritual. La parte física sí, la ven al toque. En 3 meses o un mes tú lo vas a ver y ya lo ves que se bañó, se afeitó, corte pelo, y hasta chaposito, cachetoncito. ¿Y tú qué dices? No, ay, mi hijo, mira, sí, está bien, que esto, que el otro. Pero ¿y el resto de las áreas que afectó la adicción? ¿Cómo te va? Ojo con ellos, señores. O sea, esto, a trabajar el craving es muy importantísimo. Y a Dios gracias, ahora hay como ustedes también puedan aprender esto para que ustedes no se dejen engañar y ya cuando tengan una situación de síndrome de abstinencia de craving, ay, acá hay algo, acá está pasando algo. Y ahorita vamos a ver cuáles son las, cómo lo puedes tratar. Como hemos mencionado anteriormente, la gestión del craving es imprescindible dentro del tratamiento de adicciones a sustancias, ya que es uno de los principales factores que llevan al consumo de la sustancia y o al abandono terapéutico durante el periodo de abstinencia. Es uno de los factores principales que te llevan a una recaída. ¿Por qué? Porque el craving viene en el pensamiento. Te viene la idea, es el deseo imperioso, la necesidad imperiosa de, de querer consumir. Y esto funciona así, te lo pongo para que tú lo entiendas mejor. Cuando a ustedes les provoca prepararse algo para comerse algo, quizás un helado, un dulce, una comida, qué sé yo. Ustedes no están contentos, quizás hasta el momento que lo preparas y lo comes. Así es el craving. Pero quizás tú agarras y dices, me provocó, pero ¿qué hago? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Me sale caro hacerlo, mejor no, o lo quieres comer en la calle y dices, no, mejor. O sea, vas bloqueando y al final quizás no lo haces o lo haces en tu casa. O sea, hay formas como poder eliminar esa situación. Y así funciona. Cuando tú quieres hacer algo, así funciona el craving. Es importante tener en cuenta que esta sensación de deseo puede permanecer, ojo, hasta 2 años, después de haber finalizado el consumo de una determinada sustancia, lógico. Aunque los primeros meses se sentirá de manera más intensa, siendo más complicado de controlar, sí. Los primeros meses hasta el año, 3 meses por lo menos, siempre se bombardea fuerte ahí. Siempre ese deseo está perenne. Pero cuando tú lo trabajas y no le haces caso y lo botas, lo desechas, como que ya va diciendo, el craving va diciendo, ¿sabes qué? Acá no, con él no. No me quiere, entonces voy a buscar a otro. Algo así funciona. Como ya hemos mencionado, al ser un suceso multifactorial que varía según la persona y la sustancia, además de seguir en constante revisión, no está establecido aún ningún procedimiento que resulte completamente eficaz para erradicar este deseo. No hay fármaco, no hay jarabe, no hay pócimas de que ya está, ¿sabes qué? Este es para el craving y punto. No. Esto está dentro del proceso de rehabilitación y el adicto ahí tiene que aprenderlo a cómo estoquear, a cómo parar. De igual manera, sí pueden trabajarse en terapia varios aspectos que ayudarán al paciente a detectar y controlar estos impulsos. Sí, sí se puede. Y se lo digo por experiencia. Sí se puede. Depende de cómo lo trabajes, de cómo te lo enseñen y cómo puedas abordar esto. El paciente, acá estamos. Los impulsos, y acá vamos a ver los impulsos. El paciente debe aprender a identificar las señales que preceden al craving, con el fin de de ser conscientes de lo que va a suceder y prevenir el consumo. Aprender a controlar el deseo al consumo mediante actividades y técnicas aprendidas ¿dónde? En terapia. Quizás con los responsables, quizás con los psicólogos, con los médicos. Una vez que se conocen aquellos factores que promueven el craving, intente evitar situaciones que conlleven a su operación. Situaciones van a haber, las situaciones están, las situaciones se van a presentar, pero cuando uno las conoce, ya hay un paso. Tratar y manejar la ansiedad y el estrés.
que en muchas ocasiones son el desencadenante del craving y el impulso. Adoptar un estilo de vida saludable, alimentación sana y equilibrada, realizar ejercicio físico y cuidar la salud mental. Son importantísimos para poder controlar el craving. En el tratamiento de las adicciones en general, reduciendo la intensidad en la que se siente el deseo al consumo y facilitando todas las áreas de trabajo durante el tratamiento. Todas las áreas de trabajo. Todas. Estas son algunas de las técnicas y cómo aparece el craving. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Apareció el craving y ¿qué hago? Si se experimenta esta sensación, se puede recurrir a distintas técnicas que pueden ayudar a superarlo, puesto en esta sensación es pasajera. Eso sí es pasajero, no es, a lo mucho te durará 2, 3 minutos, pero si tú le das cabida, yo siempre relacioné el craving como el ave cuando nida, hace su nido de a poquito, de a poquito, de a poquito le va dando, hasta que ya lo tiene. Entonces tú vas alimentando tu deseo, tú vas alimentando tu pensamiento hasta que verdaderamente y terminas ahí, donde no debes terminar. Realizar actividades agradables con los seres queridos. Ojo cuando te hacen actividades agradables. Planear con detalle y determinación las tareas diarias. Practicar un deporte, hacer ejercicio. En las comunidades hacen deporte, lo llevan a jugar fútbol, para que se puedan relajar, como lo decimos nosotros. Practicar un hobby, que no, y acá cuando te hablo de practicar un hobby, no, que no esté relacionado a la sustancia. Que no esté relacionado a la sustancia. Como por decir, yo les voy a contar algo. Tuve un muchacho que salió con 1 año y medio cuando yo tenía en la comunidad acá en Arequipa y no encontraba trabajo y encontró trabajo en una discoteca, como seguridad en una discoteca. Su problema de él no era el consumo de alcohol, entre comillas. El consumo de él era el consumo de pasta básica de cocaína. Aguantó como 3 meses y no llegó a aguantar más. Y cuando yo conversé con él y le digo, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Me dice, lo que pasa que encontré consumiendo cocaína en el baño. Y nuevamente la chapé y no la pude comer. Pero la situación no era. O sea, con ese tiempo vas a trabajar donde hay consumo de sustancias, los estamos mandando a la boca del lobo, o él se está metiendo a la boca del lobo. Hablar sobre la sensación experimentada con otras personas, algún terapeuta. Y eso es lo más importante que el paciente debe hacer. Hablarlo con un terapeuta, hablarlo con el responsable, hablarlo con su guía. ¿Sabes qué? Tengo ganas, tengo deseos, quiero consumir. Nosotros tenemos un dicho dentro de la comunidad terapéutica que dice, solos no podemos, nosotros sí podemos. Y el grupo es el que te da la ayuda, es el que te da, como le decimos nosotros, el destrabo. Muchas veces no puede, o sea, se guarda todo lo que le pasa. Y tiene que abrirse. Narcóticos Anónimos y Alcohólicos Anónimos trabajan así, pero no con terapeutas, sino con padrinos. No sentirse mal por sentir craving, esto es normal en un proceso de rehabilitación, esto es normal, o sea, va a llegar, va a venir, pero no sentirse mal ante ello. Escribir un diario sobre lo que se siente, y este es importantísimo también. Y háganlo ustedes también, escriban, y van a ver, en la noche lean lo que les pasó, lean lo que escribieron, cómo van a ustedes a trabajar su mente y a poder bloquear los pensamientos X que les puedan venir a ustedes también. Hacer prácticas de meditación y control y respiración, ese es otro. Prácticas de meditación. Imagínate, siéntate y háganlo ustedes como familia, inténtenlo, siéntense en una silla y pongan música instrumental y déjense llegar. Déjense llevar. Pongan su pensamiento en blanco y van a ver cómo se relaja. Van a ver cómo ustedes sienten como que algo entra y esa relajación entra a fluir dentro del cuerpo. Lo mismo con la respiración.
Y cuando estés enojado o cuando tengas un problema X, comienza a respirar hondo y bótalo lentamente. Comienza a respirar hondo, todo lo que puedas, y bótalo lentamente y vas a ver cómo te funciona. Es una técnica muy, muy, muy eficaz para poder bloquear este tema de lo que es el craving. Buscar ayuda profesional para aprender a superarlo, eso sí, es importantísimo, porque muchas veces, como le vuelvo a repetir, solo no se va a poder. ¿En qué se diferencia el craving del síndrome de abstinencia? El síndrome de abstinencia responde a la necesidad física del adicto de consumir y tiene una duración limitada. Aparece en las primeras 48 horas y se supera pasado unas 4 semanas. Sin embargo, el craving aparece desde el inicio de la rehabilitación y hasta 2 años después, activándose en ciertos momentos o ante determinados estímulos o estados emocionales. Estímulos o estados emocionales. Un sueño de consumo, la calle, te lo llevaste a comer, te lo llevaste a pasear, lo sacaste del centro para llevarlo a comer, llevarlo a pasear, pero ojo, ¿qué vio? O de repente se encontró con alguien, o de repente tú no te diste cuenta y miró al frente y vio que las personas que habían estado con él en consumo pasaron, activó esa campana. Por eso es muy importante que él tiene que hablarlo, él tiene que decirlo. Y cuando esté en tu casa, después de haber terminado un proceso de rehabilitación, tienes que fijarte y ver bien esto. Porque el adicto muchas veces cuando quiere seguir en lo mismo no libera, no habla, no dice. Y se amontona como un vaso de agua, de a poquito, de a poquito, de a poquito lo va llenando hasta que se rebalsa y lo que viene es el consumo. También es importante saber que el craving tiene una duración. Ojo, no es limitado, no es limitado. Puede durar desde segundos a varios minutos. Pero cuando llega a su punto máximo de intensidad y tú le paraste y lo bloqueaste, comienza a disminuir. Comienza a disminuir y desaparece. El que aparezca es normal en un proceso de rehabilitación. No es una señal de fracaso. Y si no se consume, será debilitando. Sí, eso es cierto. Si tú no le haces caso, lo vas bloqueando, lo vas traumando, lo vas eliminando, comienza a dejar de desaparecer. El craving gana intensidad si el paciente se deja llevar por él y fantasea con el consumo. Ahí, cuando tú lo alimentas, cuando el paciente lo alimenta, el craving sale a relucir. Cuando a mí me ha pasado estas situaciones de craving o deseo de ganas de consumir, siempre se lo he dicho a los muchachos que han trabajado conmigo. Yo ponía, me venía el deseo y ponía una balanza en mi imaginación. En un lado ponía mi vida en consumo y en otro lado ponía todo lo que había ganado. Y me miraba consumiendo y me miraba en limpieza. Y decía retroceder para estar así y miren cómo estoy. Y ganaba. Otra técnica que también se les ha enseñado a ellos, y ustedes como familia menciónenselas a ellos, ponía un evento más feliz de mi vida, más alegre de mi vida, y me imaginaba ese evento, con mi familia, mi hijo, jugando pelota, mi pareja, mi novia, qué sé yo, pero me lo imaginaba, teniendo el deseo de consumir, teniendo la imperiosa necesidad, me imaginaba. El poder de la imaginación es fuerte para poder bloquear este tema. Es hermoso imaginarte ante un pensamiento de consumo y te imaginas. Y es más, cuando tengo pensamientos vagos, que no sean de consumo, pero tengo otros pensamientos de querer hacer otras cosas, me comienzo a imaginar e inventar cosas en mi cabeza. O si no, comienzo también a llenar algo. Tengo por ahí un cuaderno de reflexiones que estoy armando, pero está en uno, gracias a las herramientas que tienes en un proceso de rehabilitación. Las técnicas de distracción también figuran y son para el craving. Te viene el pensamiento de craving y tú practícalo, mira. Te viene un pensamiento X a ti y comienza a hacer esto. Y lo mira. Y vas a ver cómo te funciona. Trénate los dedos, así te diga tu pareja, tus hijos, el resto, que estás loco,
Vas a ver cómo bloqueas. Y comienzas. Ojo, la relajación, la respiración, la imaginación de cualquier evento, lo más feliz, la balanza que te digo, las técnicas de distracción. Y otro importantísimo es la detención del pensamiento. Que tú le digas al pensamiento o al deseo, hey, basta, hasta acá nomás. Hey, no, no puedo conseguir, no tengo por qué hacerlo. Y ahí las tienes. Técnicas fáciles que ustedes las pueden aprender y se las pueden llevar a ellos. Detecta el pensamiento, la imaginación, la balanza que te dije, pones tu vida en consumo, pones tu vida ahora que estás en limpieza con el tiempo que tienes. ¿Qué va a suceder si tú vuelves acá? ¿Cómo vas a estar? ¿Qué vas a perder? ¿Qué vas a ganar estando en consumo? Mira todo lo que ganaste acá. Y se va, ahí lo dice. O sea, el craving no es ilimitado. Son, como les digo, máximo 2, 3 minutos. Que si tú le das cabida, si tú le das poder, si tú le das, lo nidas, pierdes. Y háganlo ustedes, o sea, véanlo, cuando tengan un antojo, un deseo, digan, me enseñaron el craving, ahora voy a ver de qué se trata, qué es lo que es. Es efectivo. A mí, yo se lo digo, a mí me ha funcionado. Y espero que a ustedes también les va a funcionar. Ahí tenemos unas preguntas para que tú las puedas resolver y las puedas llevar. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te llevas de lo que hemos tratado hoy? ¿Cuánto sumó el tema a tu desarrollo personal? ¿Cómo te sentiste y qué nos podrías compartir? No sé si alguien tiene o quiere colaborar o mencionarnos algo respecto a lo que las preguntas que están ahí, o de repente tengan alguna pregunta que no quedó claro para poder apoyar y descifrar y entre todos podernos ayudar. Siempre lo vuelvo a repetir, acá hemos venido a aprender todos, hasta yo aprendo de ustedes y ustedes también aprenden de mí y todos podemos aprender en conjunto. Mm. Bueno, yo primeramente quiero agradecer porque la verdad no lo tenía muy claro esto de la abstinencia y del craving, ¿no? Claro, es un tema bastante, podría ser mucho más amplio si quisiéramos, ¿no? Si quisiéramos hacerlo más minuciosamente, pero me quedo con las técnicas que me parecen interesantes, incluso para nosotras, ¿no? La balanza de nuestra propia vida cuando estábamos actuando de repente mal y bien. este, los eventos felices que nos da el vivir con valores, ¿no? Y vivir bien. O sea, me parece súper lindo todas estas cosas para hacer un stop y pensar antes de actuar, ¿no? Que así como nos puede servir para ellos, para el craving, también nos puede servir para nosotros, ¿no? Y pues me quedo con bastantes cosas realmente. La verdad no lo tenía claro estas cosas, no sabía mucho, no entendía mucho la abstinencia y el craving, ¿no? Pero ahora puedo darme cuenta que la abstinencia es más larga, ¿no? Y viene a veces con temas, con efectos físicos y el craving pues puede durar minutos, segundos, ¿no? Y solo hay que distraer al pensamiento y podemos salir de eso, ¿no? Sí, sí, Muchas gracias. sí, bueno, agradecerte a ti por la participación. O sea, el tema del craving se puede controlar. Mira, y acá es otra vez. Ale, yo decido parar. Una tarjetita que cada vez que también agarra se le enseña o que la tenga en su bolsillo, así le dé vergüenza, lógico. Y decía, yo decido parar. Y funciona, las técnicas funcionan. Simplemente hay que ponerle ganas y querer hacer las cosas. O también otro tema, ¿no? Dos tarjetas, una roja, una amarilla. O sea, yo les conté la vez pasada de que había tenido un muchacho, un paciente, que cada vez que tenía ganas de consumir, se abrazaba a un poste, si estaba en la calle y comenzaba a gritar, quiero consumir, quiero fumar, quiero drogar.
y gritaba. Y esa era su distracción de él. Y ahora tiene, bueno, era mi promoción de rehabilitación. Ya pasamos los 25 años. Pero, o sea, era su Yo, aferrarse. yo también, yo también conozco una, ¿no? Que son, cuando empiezas a distraerte mucho, empiezas a nombrar cinco cosas visuales que tú puedes ver, ¿no? Cinco cosas auditivas que tú puedes escuchar y cinco cosas que tú sientes. Empiezas a nombrarlo, no importa si la gente cree que estás loca, ¿no? Y de ahí vas a cuatro cosas que ves, cuatro cosas que escuchas y cuatro cosas que sientes dentro de tu cuerpo, ¿no? Por ejemplo, siento mis piernas sentada, las siento apoyada a la silla, siento mis manos apoyadas a la mesa, ¿no? Y así vas nombrando. De ahí vas a tres, a dos y a uno, ¿no? Y eso también es una buena técnica que me lo han Sí, enseñado en... esa es una detención del pensamiento. O sea, otra técnica, Sí, la característica que también se ve, imagínate, eh, ponle música clásica, o instrumental, o de los ríos de los pajaritos, de los ríos, del agua, y vas a ver, o sea, cómo se relaja. A Dios gracias, claro. ustedes ahora han entendido lo que es esto, ¿no? O sea, cuando lo veas inquieto, que ha cambiado la conducta, en algo está este muchacho, ya, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Mm. La señora Rúa Costa quiere compartir, díganos. La señora Ruth levantó la mano. Bueno, ¿alguien más tenga algo que preguntar, algo que decir? ¿Qué podemos compartir de lo que hemos visto el día de hoy? Una cosa más que quiero compartir es que mi esposo siempre me habla de las ventanitas, ¿no? Me dice, tienes que pensar que, porque a veces uno se centra en una sola cosa, ¿no? Y él siempre me dice que en el cerebro hay varias ventanitas, ¿no? Tu hijo, tu trabajo, tu hobby, ¿no? Un viaje que has hecho. Entonces, sal de esa ventanita, imagínate que te metes a otra ventanita, métete a otra ventanita, ¿no? Eso también, a mí particularmente, eso me ayuda bastante, ¿no? Sí, esa es una, digámoslo así, para las personas que son adictos pueden hacer esas ventanitas, pero ¿qué pasaría si dentro de esas ventanas hay una relación de situación de consumo? O sea, la podemos hacer No, tiene cuando que lo ser tenga más preparado, una ¿no? ventanita, tiene que ser una ventanita de no consumo, lógicamente, ¿no? Por No, ejemplo, pero en la tenemos que iglesia, tener cuidado con la situación. claro, eso sí. Ok, Ujú. señores, el agradecimiento por la participación. Vamos, a partir de la otra semana comenzamos con el programa de la recuperación de la codependencia y ya les vamos a estar informando a ustedes para de pasarles el link de cómo vamos a trabajar. Voy a mandar el programa ya en esta semana de todo lo que vamos a hacer ahí y cómo vamos a trabajar. No sé si alguien más tenga algo que decir, algo que compartir o quiera. La señora Ruth tiene la mano levantada, pero no nos escucha, no sé. Bueno, ya no hay preguntas. De todas maneras, muchísimas gracias. Si ya no tiene nadie algo más que compartir, les agradezco la participación, por el tiempo acá y haber compartido un momento de esta charla esencial. Ahí tienen ustedes cualquier cita o consulta, no duden en preguntarlo. No se olviden que por la participación en el programa de recuperación tienen citas conmigo, previa cita, y no solamente papá, mamá, puede ser hasta todo el grupo familiar, para así ir trabajando los temas que ustedes quieran
por conveniente y quizás los problemas que puedan tener con la persona que está en un proceso de recuperación, quizás ya en un proceso de reinserción, ¿no? De antemano, muchas gracias y será hasta una nueva oportunidad. Ojalá el día sábado nos podamos encontrar todos y seguir en este tema de la educación, en lo que es la recuperación. Gracias. Muchas gracias también. Muchas Gracias. gracias, Que tengan buenas buenas noches. noches. Muy Buenas noches, amable. buenas noches con todos.